Bueno, en el siguiente video nos tocará ver el tema ya del tutorial del microscopio binocular compuesto, ¿no? Entonces, vamos a empezar precisamente por su sistema mecánico, a describir una a una sus partes. Creo que la mayoría, o todos, quizás, nos hemos topado alguna vez como estudiantes de ciencias de la salud con este modelo de microscopio binocular compuesto de la marca Olympus, que no es por hacerle publicidad, pero yo creo que una gran mayoría nos hemos topado con este específico modelo de microscopio y marca de microscopio en nuestra formación como estudiantes de la salud, principalmente en una materia o bueno, área laboratorial que hayamos cursado, ¿no? Y bueno, empezamos. Vamos a empezar por las partes del sistema mecánico, que son las partes más numerosas que va a tener todo microscopio, ¿no? Principalmente. Bueno, entonces vamos a tener la característica, como hemos visto en algún anterior video, en el cual los vamos a ver en recuadros con el color amarillo, ¿no? A todas estas partes que involucran este sistema. Tenemos entonces como primera parte la parte del pie o base, ¿no? Que es la primera que vamos a mencionar. Anexa a este va a estar precisamente el tema de el brazo, que viene anexa y unida a la base y se extiende desde la base hacia arriba, ¿no? En donde vamos a identificar otros elementos del sistema mecánico importantes. Tenemos en la parte inferior y en ambos lados los tornillos de enfoque, que en este caso sí reciben nombres ya particulares y vamos a empezar con que son dos y el primero es el tornillo macrométrico. Ambos tornillos nos sirven para el desplazamiento de arriba a abajo de la platina, ¿no? Y bueno, vamos a decir que en primera instancia el tornillo macrométrico nos sirve para hacer movimientos rápidos. Y bueno, vamos a decir que nos sirven más para un enfoque de esta característica, ¿no? Rápido. Vamos a decir que su característica de movimiento de ascenso y descenso de la platina es en centímetros y en milímetros cada vez que manipulamos este tipo de tornillo. Si de repente tienes alguna duda sobre lo que es la platina, bueno, lo hemos explicado ya en un video anterior para que tengamos una idea siquiera básica de lo que es, ¿no? Sin embargo, igual lo vamos a explicar en el transcurso de este video. Y el segundo elemento que vamos a encontrar dentro de los tornillos de enfoque va a ser el que vamos a denominar el tornillo micrométrico, ¿no? Bueno, vamos a decir que este tipo de tornillo igual hace movimientos de ascenso y descenso de la platina, pero que como ven en el video no son muy notorios, ¿no? Al hacerlo con el macrométrico podemos encontrar de que sí, evidentemente podemos visualizar este dicho desplazamiento o bueno, movimiento de la platina de arriba abajo, ¿no? Pero con este segundo elemento tenemos el percance de que no. Es casi innotorio a la vista que podamos visualizar esos movimientos. Y bueno, también hay que indicar cómo son esos movimientos, en qué medidas son esos movimientos que se van a hacer de la platina con el micrométrico. En este caso vamos a indicar de que los movimientos que se pueden realizar son en milímetros y en micrómetros. Entonces podemos tener un resumen así para no extendernos tanto y sea entendible todo esto, que una vuelta completa del micrométrico nos equivale a dar 0.2 milímetros o lo que equivale a 200 micrómetros, ¿no? Un giro completo entonces de este tornillo me permite mover la platina en este tipo de enfoque que ya no sería rápido, sino sería un enfoque fino, ¿no? Sin embargo, algo que mencionar es que este tipo de dato que les acabo de dar depende mucho de la marca que estamos viendo, que es el Olympus CH30, ¿no? En este caso. En otro tipo de considerados de otras marcas de microscopios o bueno, tipos de microscopios, esto puede variar, ¿no? Bueno, vamos a dejar el dato escrito en la pantalla para que ustedes puedan considerar esta variabilidad. Usualmente también debemos hablar
de la parte del seguro de los tornillos de enfoque, ¿no? Que esta parte usualmente se suele evadir en el momento en el cual, bueno, estamos haciendo la explicación para la adquisición de competencias por parte del estudiante y usualmente me parece una parte muy importante, ya que a veces uno como estudiante o los estudiantes lo pueden manipular y de repente piensan que lo arruinaron ya el aparato. Bueno, vamos a explicar este apartado entonces para ver que, bueno, no lo arruinaste, sino que simplemente lo quitaste el seguro, ¿no? Bueno, primeramente cumple la función de un seguro de los tornillos, pero sin embargo le tenemos que dar nombres más técnicos, ¿no? Y para ello debemos entender de que este seguro se va a considerar por dos partes. Bueno, y vamos a utilizar ya nombres técnicos y el primero de estas dos partes que se va a denominar el anillo de tensión y la segunda parte es denominada la palanca de tope, ¿no? Bueno, vamos a decir que estas dos estructuras, ya con nombres técnicos, vamos a decir los que componen el sistema mecánico, pero que cumplen la función de seguro, ¿no? Bueno, para entender su uso, vamos a decir que el seguro se ajusta precisamente cuando la palanca está hacia arriba o la alejas del examinador. Y que el seguro se quita cuando haces la palanca hacia abajo o la direccionas en el sentido del examinador, o sea, hacia el examinador el movimiento. Pero tranquilo, no te compliques, si esto te marea, hay una flecha de dirección en la cual puedes identificar visualmente, porque puede ser que en algún microscopio o modelo específico este condicionante se vea al revés, ¿no? Entonces, bueno, siempre no está de más echarle un ojo a esa parte. Finalmente, lo que debemos decir es que este tipo de circunstancia del seguro se encuentra en el modelo de microscopio que estamos viendo en el lado izquierdo. Tanto los dos componentes como el anillo de tensión y aparte la palanca de tope se encuentran en el lado izquierdo. Sin embargo, esto es sujeto a variación. Dependiendo el modelo del microscopio, la marca, el tipo, que podamos encontrar, digamos, dicha variabilidad va a depender de ello, ya que en este lado estamos encontrando en el lado izquierdo tanto el anillo de tensión como la palanca de tope. Pero en esa variación podemos encontrar de repente la palanca de tope de un lado y el anillo de tensión del otro. O también podemos encontrar la disposición en la cual tengamos incorporado entre los tornillos este tipo de mecanismo del seguro. Y para ello tendremos que girar en contradirección ambos tornillos de uno y el otro lado en direcciones opuestas para poder quitar el seguro, ¿no? O también la casualidad de que podamos encontrar en el lado derecho quizás, ¿no? Entonces tengamos en cuenta de que este tipo de dato es muy variable y no hay que considerarlo como un dato memorístico de importancia, ya que depende mucho de las consideraciones mencionadas. Y continuando con el sistema de partes, tenemos precisamente a continuación el tubo, que por la parte superior vamos a encontrar ubicados a partes del sistema óptico, ¿no? El sistema óptico, que lo vamos a ver en un video posterior, va a ser precisamente un sistema de lentes. Y en la parte superior precisamente vamos a encontrar el tema de los lentes oculares. Y ya yéndonos al tema de la parte inferior, vamos a encontrar al revólver, que cumple la función de contener a otros elementos del sistema óptico que son igual lentes, denominados objetivos. Por no hacer muy extenso esta parte, lo vamos a ver en un video posterior, esa referencia que estamos dando acá de los lentes, ¿no?
Y a continuación tenemos este elemento que es la platina, ¿no? La platina que habíamos hablado anteriormente. La platina es una superficie rectangular o cuadrilátera, digámoslo así, que nos sirve para, bueno, colocar y, bueno, precisamente estabilizar con los elementos de las pinzas a la muestra contenida en un portaobjetos correspondiente o no con un cubreobjetos encima, ¿no? Bueno, dependiendo incluso el tipo de muestra que tengamos. Y para ello, bueno, hacemos el ejemplo demostrativo utilizando pues una lámina de portaobjeto, ¿no? En la cual vamos a fijar con las pinzas correspondientemente en nuestra platina de nuestro microscopio. Acá hay que mencionar dos tipos de acápites. Vamos a tener dos tipos de pinzas, las cuales la primera va a ser una pinza móvil que tiene la característica de tener una palanca, ¿no? Una palanca que le permite la movilidad y, bueno, así también acomodar mejor nuestra muestra. Y como segundo elemento tenemos la pinza fija, ¿no? Esta carece de movilidad, pero es vital su importancia incluso también para el tema de la estabilidad de nuestra muestra colocada, ¿no? Finalmente tenemos el sistema de Charriot o el sistema del carro. También se denomina con el nombre de cremallera. Bueno, este sistema que estamos mencionando va a estar conformado por partes que se van a denominar engranajes. Vamos a tener un engranaje superior y vamos a tener un engranaje inferior. Pero podemos decirlos también con otro tipo de nombre o denominarlos con otro tipo de nombre, el cual va a ser el tema de tornillos. También vamos a tener un tornillo superior y un tornillo inferior en el caso del sistema de Charriot, ¿no? Vamos a explicar cada uno por separado y hablemos del primero, el engranaje superior, que nos permite el movimiento de la platina, pero en el sentido de atrás adelante, o también podríamos entenderlo como que se mueve en el eje de coordenadas del eje de la letra Y en este caso, ¿no? Bueno, podemos entenderlo así. Y el segundo elemento del engranaje inferior que mueve precisamente o hace el desplazamiento de la platina en el sentido de izquierda a derecha o en el eje de coordenadas de las X, ¿no? Se mueve entonces en el eje de coordenadas X que conocemos todos. Sabemos entonces que este tipo de movimientos, bueno, van a dar ese tipo de característica a estos tornillos que hemos enunciado como tornillos de traslación que se conocen, ¿no? Como ponemos en ejemplo respectivamente en nuestro video para su mejor comprensión y entendimiento, ¿no? Hasta ahí llega nuestro video, espero les haya gustado y terminamos con esta primera parte de la explicación de este tutorial de manejo del microscopio binocular compuesto.